Hola, sean bienvenidas y bienvenidos todos a a esta sesión más de SEDEC. El día de hoy vamos a estudiar el Evangelio según el Espiritismo. Esta sería la temática del día de hoy, la lección número 2. Y bueno, vamos a tratar de interpretar con una visión más amplia este estudio para todos aquellos que deseen realizar una transformación personal, una reforma moral. Entonces, sean cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar. Normalmente en los estudios del Evangelio se sugiere, y cualquier otro estudio espiritual, tener ahí un vasito con agua en su escritorio, en su mesa, si es posible, de alguna forma porque el agua tiene capacidad de captar las vibraciones y también digámoslo así, todo lo que se transmite a nivel mental y a nivel emocional, particularmente cuando se trata de reuniones de corte espiritual o de instrucción, tiene esa trascendencia. Y también el agua puede ser un recurso muy utilizado por los guías, los mentores, para fluidificar el agua. De alguna forma dirían algunos religiosos para bendecir el agua. De hecho, no es extraño que el agua se utilice en varios rituales, por ejemplo, el bautismo y también, por ejemplo, la fluidificación del agua cuando se ponen las manos sobre ella y también cuando le ponemos, por ejemplo, una etiqueta con una calificación positiva, tiene una repercusión en la estructura molecular del agua, la conformación molecular del agua, y de alguna forma capta vibración, así como el cuarzo también. Entonces vamos a hacer esto, hacer una pequeña sintonización. Vamos a tranquilizarnos, a relajarnos y pedimos a la espiritualidad mayor su asistencia para que esta sesión sea el inicio de una nueva etapa en las enseñanzas de SEDEC, para que podamos llegar a la conciencia de todas las personas que tengan a bien revisar este material y sobre todo involucrarse, comprometerse en su propio crecimiento, autoconocimiento y su propio desarrollo personal, su transformación moral. Que esto pueda servir como un material, como para una escuela, que permita que todos los estudiantes que somos nosotros podamos ascender a escalones más altos, podamos liberarnos del sufrimiento, del dolor y de los errores que generan tanto sufrimiento en la humanidad. Que la enseñanza del Maestro llegue a nuestros corazones y que nos transforme en el hombre nuevo, la mujer nueva que esta humanidad precisa. Que así sea. Muy bien, entonces vamos a comentar y a compartir un poco la parte del Evangelio. Esta es la lección número 2 y ustedes me dicen si están percibiendo la instrucción. Ya está, creo que ya se ve. Cualquier cosa, agradecer esos comentarios. Estoy tomando este libro en PDF que tiene que ver propiamente con el Evangelio según el Espiritismo. Es escrito o recopilado por Allan Kardec, dictado por espíritus amigos o instructores que buscan traer a la tierra este conocimiento como un código moral que nos permita alinear nuestra vida y nuestros ideales, nuestros criterios de vida, conforme a una doctrina moral de elevada vibración, como es la doctrina del Evangelio, que es la doctrina de Jesús. Entonces vamos a empezar este estudio. Ya la parte del índice, más o menos lo comentamos ligeramente la vez pasada, y vamos a entrar de lleno a este estudio. Entonces vamos a empezar con esto. Las consideraciones generales acerca de la traducción, que es importante tenerlas presentes. La mecánica es empezar este estudio y más o menos 30 minutos de estudio. Cerramos la sesión y nada más nos quedamos el grupo que desee, digamos, preguntar, comentar, aportar a esta instrucción. Entonces ahorita va a ser de alguna forma la revisión del material y ya la segunda parte sería la participación. Pero también esto no quita que alguna persona pueda participar en el Inter y se vale también sus comentarios o sus preguntas en particular o aclaraciones. Entonces, en consideraciones generales acerca de la traducción de este libro, esta traducción, que es el español, se basa en la tercera edición del original francés
l'Evangélie selon l'Espiritisme, creo que así se pronuncia, o más o menos, y es el libro que fue editado en París en el año 1866. Esta sería la traducción que se utilizó. Obviamente de ahí se pasó al portugués y del portugués se pasa al español. Y también aquí nos dice que se valieron de un ejemplar que pertenece a la mencionada tercera edición, la de 1866, cuya reproducción facsimilar fue realizada por la Federación Espírita Brasileña en 1975. Esta primera edición, o sea, la edición original en París, fue en París en el año de 1864. Y el título es Imitation del Evangelii, algo así, imitación del Evangelio, según el Espiritismo en francés. Entonces en el 64 fue la primera y fue con este título, Imitación del Evangelio, según el Espiritismo. En 1866 fue la tercera edición en francés revisada. Entonces esta tercera edición se considera definitiva, pues ha sido revisada, corregida y modificada por el mismísimo Allan Kardec y conforme a las indicaciones de los espíritus mayores. Obviamente aquí hay más información, ustedes estarán de acuerdo que ya la leyeron, espero que sí se haya hecho, pero esto sería como lo más, a mi juicio, trascendente e importante que hay que tratar de recordar. También las citas bíblicas que utiliza, dado que el autor empleó una versión francesa de Isaac Lamaitre de Sacy, que es la Biblia de Sacy Port Royal. Esta es la Biblia que fue utilizada como base, pero el lector puede utilizar las versiones españolas y hay otras, ¿no? En suma, el criterio que seguimos en el presente trabajo no ha sido otro que mantener una absoluta fidelidad al contenido del texto original. Y esta es una nota de los traductores en español, Buenos Aires, 31 de marzo del 2009. Esta sería como la primera parte o la parte, digámoslo así, de presentación. Entonces, ahora vamos a estudiar un poquito el prólogo de la edición presente. Entonces, aquí muy interesante, digo, este material lo pueden leer con calma. Como son más o menos 30 minutos, tampoco quiero que sea muy extendida este estudio, sino que vayamos absorbiendo poco a poco el contenido. Ahorita estamos en el preámbulo de propiamente el contenido espiritual. Entonces aquí nos dice que fue necesario y adecuado en este prólogo esa nueva traducción del Evangelio según el Espiritismo de Kardec. Fue muy oportuna y es el momento propicio, ya que hay aflicciones individuales y colectivas. Y atendiendo a esta necesidad tan apremiante de los tiempos modernos, de alguna forma este esfuerzo es muy meritorio, porque es como un código, una tabla salvadora que nos permite de alguna forma accesar a algo que nos pueda dar más claridad, más luz cuando estamos en sufrimiento, cuando tenemos desorientación o no sabemos el camino a seguir. Entonces aquí nos dice que no obstante el significado teológico y teleológico del Evangelio de Jesús, o sea, el significado a nivel divino y digan de alguna forma a nivel del sentido o el propósito de la vida del universo, el Evangelio de Jesús, el original, ha sufrido a lo largo del tiempo innumerables adulteraciones, ha sufrido adaptaciones y ha sido modificado en base a intereses oscuros de personas que fueron los copistas y también religiosos que no tuvieron reparo en cambiar los textos sagrados, los textos originales de los principales o los primeros recopiladores de estas instrucciones. Por ejemplo, en el siglo III, ser muy especial, Orígenes, se lamentaba de las diferencias que había, por ejemplo, entre los escritos que se hicieron, que aberrantes por la negligencia de los copistas o por la insolencia perversa de otros. O sea, Orígenes, que es uno de los padres del cristianismo, de alguna forma ya en el siglo III veía que habían hecho muchos cambios. Entonces, también nos dice que de todo esto, de los intereses particulares, dieron lugar al surgimiento de los dogmas, cambiando completamente el sentido sublime de las enseñanzas de Jesús.
Entonces, de alguna forma, ha habido intercalaciones y muchas cosas, añadidos y supresiones, y nos queda una enseñanza que tenemos que volver a desempolver y a quitarle los aspectos que fueron añadidos por el ego humano, el egoísmo humano, y esto es muy importante tener en cuenta. Entonces, derivado de esto, el noble codificador Alan Kardec eligió la enseñanza moral, porque iba a ser muy difícil de alguna forma traducir o interpretar todo el contenido, por ejemplo, de la Biblia. También recordarán que la Biblia es un compilado de evangelios, de escritos, de un montón de cosas, que la iglesia como institución quitó muchas cosas, dejó lo que creía conveniente y también fue añadida, fue modificada y fue cambiada en gran medida. Porque también están, por ejemplo, los evangelios apócrifos, que no se consideran como reales o verdaderos. Entonces, el codificador acertadamente, Alan Kardec, eligió enfocarse en la enseñanza moral, pues esta posee un contenido superior que de alguna forma se mantuvo auténtico pese a las conductas impropias de los copistas e impresores. Es decir, que dentro de todo lo que fue afectado, la parte de la enseñanza moral fue quizás la menos afectada, pero también hubo algunas cuestiones. Y de alguna forma Kardec, en combinación con el esfuerzo de los espíritus mayores, hicieron esta depuración y por eso se le llama el Evangelio según el espiritismo. Obviamente podríamos decir que debería llamarse el Evangelio según Jesús, pero de alguna forma se le da, digámoslo así, eh, se le da el merecimiento al espiritismo y de alguna forma el espiritismo se hace responsable. Entonces el Evangelio permanece aún a nuestro momento presente como un sublime código de ética e incomparable tratado psicoterapéutico para las angustias y dolores contemporáneos. Es decir, es un código tremendamente potente en cuestión moral, en cuestión ética, pero también puede servir como elemento psicoterapéutico para los problemas mentales, las angustias, dolores y miedos que tiene la humanidad presente. Esta enseñanza que llamamos espiritismo, porque tiene ese nombre, así fue marcada, codificada, es una ciencia experimental porque de alguna forma se basa en elementos, digamos, científicos para corroborar a través de los efectos la existencia de esas entidades que llamamos espíritus, que de alguna forma son como nosotros, nada más que no tienen cuerpo, y también están en un proceso de evolución. La mayoría de ellos, que de alguna forma los que estuvieron dictando estos escritos, son seres evolucionados en gran medida y de alguna forma por la alta vibración de Kardec permitió que esos seres fueran de alguna forma sus guías para poder escribir este compilado de enseñanzas con la interpretación y la claridad que tienen esos espíritus. Es interesante saber que, por ejemplo, el espíritu del conocido como San Agustín, entre otros, escribió parte de instrucciones en este libro. Entonces, el espiritismo utiliza la ciencia experimental, observación, la deducción, la interpretación a través de los efectos para llegar a algunas premisas o digamos bases fundamentales para explicar los fenómenos espirituales, pero también para interpretar de alguna forma las situaciones karmáticas, eventos que escapan para la ciencia hasta cierto punto, porque pareciera que no alcanza la ciencia a, digámoslo así, conocer ese mundo metafísico o es el mundo más allá de lo físico. También el espiritismo comprueba la inmortalidad del alma y su comunicabilidad con los seres humanos. Esto es muy importante. Son pocas las enseñanzas que tienen como elementos para corroborar la inmortalidad del alma y de alguna forma la comunicabilidad con los seres humanos a lo largo de los siglos se ha venido dando, pero nunca se le dio una interpretación racional a esta fenomenología, a esta comunicabilidad que existe entre seres que no son que no tienen carne, que no tienen materia, con los seres humanos que tenemos un cuerpo.
Entonces, muy importante esto. Esto es como ciencia experimental. Como ciencia filosófica, va a ofrecer explicaciones racionales y lógicas para los complejos problemas humanos al respecto del ser, del destino y también del dolor, como ninguna otra enseñanza lo ha producido hasta el momento, porque realmente la explicación de cuál es el ser, el sentido del ser humano, cuál es su destino y cuál es el fundamento de sus dolores, por qué sufre, esto es un enigma que difícilmente se ha explicado por las religiones, por las escuelas y bueno, son pocas las que realmente le dan un significado racional y lógico al dolor como un elemento también de evolución, de crecimiento. Dice, empero, en su valioso contenido ético-moral, alcanza el auge de su significado en la parte moral o ética, porque le va a dar dignificación al ser humano y lo va a liberar de la ignorancia religiosa que ha predominado hasta los momentos presentes, también de los atavismos ancestrales que le producían y lo inducían al miedo, así como le ofrece una inapreciable contribución para el logro de la felicidad en la tierra y en el más allá. De alguna forma, el espiritismo, más allá de las cuestiones mediumínicas y de algunos aspectos que pueden generar un poco de miedo por desconocerlos, lo cierto es de que el espiritismo como enseñanza ofrece mucho aporte a los seres buscadores del conocimiento. Y es la única, digámoslo así, de una manera sistemática y ordenada, que da explicación y que de alguna forma nos libera de esos miedos derivados por la ignorancia y el fanatismo religioso y también por las costumbres y tradiciones. Y nos da una explicación de cómo entender el sufrimiento encarnados, cuál es el destino esperanzador para el ser humano y cuál es el proceso que sigue la Tierra en la evolución. De hecho, aquí me detengo a comentar que en mi caso yo he estudiado varias cosas, pero lo cierto es de que el espiritismo, cuando lo conocí, fue cuando me dio la certeza de que mi espíritu era eterno, me dio la evidencia de la sobrevivencia del alma y también me dio la experiencia o digamos la concepción de que este mundo tenía un sentido, un propósito y que la Tierra no era un planeta que tenía esos conflictos entre el bien y el mal, entre creer un Dios bueno y tener, por ejemplo, la experiencia de que pareciera que es injusto o que hay injusticias en la vida. Entonces, me hizo ver que hay un sistema ordenado, sistemático, y que estamos en una esfera de un orden menor, muy infantil, pero que estamos en un proceso de crecimiento, de expansión. Eso es lo que más me llama la atención. Cuando se habla del mundo de regeneración, por ejemplo, el periodo de transición planetaria y también el espiritismo me dio como una claridad más profunda, más elevada de lo que es Jesús, de lo que vino a ser Jesús y cuál es el sentido de la trascendencia de su presencia y sobre todo del mensaje y sus enseñanzas. Entonces aquí, muy importante comentar que constituyendo el Evangelio el más complejo código moral de la humanidad. Es decir, no hay un tratado en el planeta que tenga la altura del Evangelio de Jesús. O sea, ese evangelio es un código moral cósmico enviado por las jerarquías mayores a través del mensajero Jesús, traído directamente por el mensajero Jesús y entregado a la humanidad de manera directa. Entonces, también se dice que indudablemente es un especial granero de bendiciones iluminativas y libertadoras. Aquí la palabra iluminativa tiene que ver que nos da la luz y nos permite la libertad. Por eso el maestro decía, la verdad os hará libres. Conócete a ti mismo, se dijo inicialmente en la antigua Grecia, y se dice o se dijo por el maestro, ilumínate, conoce la verdad, sé fiel a esa verdad, aplícala en tu vida y la verdad te hará libre del atrapamiento de la ignorancia y de la conciencia adormilada como ser humano, como especie humana, aletargada y enfocada
a la irrealidad de la materia, enfocada a la búsqueda del placer, la comodidad, la satisfacción, cuando no recordamos que esta estancia aquí es temporal, de pocos años, pocas décadas, y es una estancia, es una escuela para aprender, para conocernos, y también es una escuela correctiva, es un hospital correctivo en el aspecto moral, porque de ahí deriva todos los sinsabores y dolores humanos. Entonces la moral evangélica es única, o sea, realmente a algunos les molesta un poco que este tratado de evangelio se pueda tocar en un tema, digamos, de corte metafísico, de corte espiritual, pero realmente sería lo mejor que podemos recibir, más allá de la teoría que es buena, del conocimiento que es importante. La moral evangélica es única, sin excepciones, y es actual en todos los tiempos e invita a una conducta recta y a la adquisición de la conciencia noble, de la responsabilidad del ser humano en relación a sí mismo, a su prójimo y a Dios. Es decir, es un conocimiento altísimo, muy valioso. Podemos ver o compararla con el budismo, con el hinduismo, con el Bhagavad Gita, por ejemplo, el Ramayana, el Corán, y sin demeritar esos escritos sagrados para muchos seres humanos, el Evangelio de Jesús representa el código moral por excelencia para toda una humanidad, no nada más para una raza o para una región de la tierra. Muy importante considerar esto. Dice, gracias a sus sublimes conceptos, la vida propicia la adquisición de la alegría de luchar y de sufrir. O sea, entendemos y le damos una significancia mayor al sufrimiento y nos da la esperanza y el ánimo por la alegría de luchar y seguir adelante, de caernos y levantarnos también, transformando dolores en sonrisas y angustias en esperanzas. Todo cuanto acontece tiene razones soberanas para suceder, pues todo lo que acontece tiene razones soberanas para suceder. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos dice que le da una nueva mentalidad, un nuevo criterio para que el ser humano pueda valorar el sentido de la lucha, pueda desarrollar sus esfuerzos, que no caiga en desaliento, entienda el sentido del sufrimiento y transforme lo que sería el dolor, el sufrimiento, la tristeza, en sonrisa, en alegría y en esperanza. La angustia en esperanza también. Por eso también aquí nos recuerda mucho el comentario del Maestro Jesús que decía, bienaventurados los que sufren, porque ellos tendrán gozo, tendrán satisfacción, bienaventurados los justos, porque ellos heredarán la tierra. Se dice que el sufrimiento, entendido de manera madura, racional, de manera con alta conciencia espiritual, puede acortarse. Y también cuando el estudiante lo acepta de buena fe, de buena intención, con conciencia de lo que está viviendo, tiene la posibilidad de trascender porque ya aprendió, ya aceptó que lo que está recibiendo es cosecha propia. Por eso dice que la ley de causa y efecto se encuentra presente en todo el historial del ser humano. Todo, mucho, gran parte se puede explicar por esta ley, que no puede pasarte nada sin que tú no lo hayas generado antes. Él siembra la futura cosecha que le está destinada. O sea, esto, lo que estamos viviendo ahora es la cosecha del ayer, pero ahora podemos instruirnos, educarnos y empezar a sembrar para la cosecha que vendrá en posteriores encarnaciones, aún en esta misma. Entonces aquí se dice que el maestro se dedicó a interpretar las enseñanzas más significativas del hombre de Nazaret, o sea, el maestro Allan Kardec. Y también, pues de alguna forma, este descubrimiento del significado trascendente nos permite comprender que el Evangelio solamente puede ser entendido por espíritus que son afines al espíritu, que tienen el sentido de la búsqueda auténtica, no por curiosidad, y que también desean, tienen el temple, tienen la calidad suficiente para vibrar con la verdad, porque habrá personas que no acepten esto, que rechacen a Jesús y están en su derecho.
pero realmente este evangelio, aunque se da para todos, es una invitación. Y también debemos recordar que esta enseñanza es muy sencilla, da ejemplos muy clara, muy reveladora y puede trascender el tiempo. Yo les decía que de aquí a 100 años, 200, 500 años, vamos a seguir estudiando estas enseñanzas, aunque estemos evolucionados, porque son enseñanzas que de alguna forma, digo yo, cósmicas. Estas enseñanzas son para todos los planetas donde hay humanidades como la Tierra de tercera dimensión, que se debaten en este periodo de expiación y prueba. Entonces aquí la criatura humana, aunque ha conquistado ciencia, tecnología, trata de viajar a través de las estrellas, conoce los micropartículas, el mundo pequeño, tampoco ha tenido a bien la valentía de conquistarse a sí mismo. O sea, tiene miedo de conocerse y miedo de trabajar en sí mismo, o hay esa falta de intención. Entonces, eh, por eso es necesario aplicar esa inteligencia y el sentimiento superior para poder abrir la llave que abre este cofre dorado, este cofre lleno de riquezas que son mejores que cualquier riqueza del planeta Tierra a nivel material. Dice, el siglo de las conquistas científicas y tecnológicas, también curiosamente, lo podemos ver, es el siglo del sufrimiento y de la desesperación. ¿Por qué? Porque aunque tenemos un alto nivel científico en la medicina, es cuando las enfermedades están mayoritariamente extendidas en la Tierra. Y cuando hemos conquistado muchas cuestiones científicas, también hemos hecho armamentos de corte nuclear y corte de destrucción masiva que pueden espantar hasta cualquier persona. Dice, el mundo es rico en conocimientos, pero desafortunadamente es pobre en amor. Esto es una frase muy interesante. El mundo debemos entender, tomar conciencia de que sí tiene muchos conocimientos intelectuales, pero el crecimiento no ha sido a la par con el espíritu, desarrollado a través del amor como único recurso. Entonces, dice aquí la falencia de la cultura, sin Dios y sin la certeza de la inmortalidad del espíritu, está demostrada por este escenario de guerra, terrorismo, revoluciones, lucha, pobreza, injusticias. Entonces la palabra falencia se refiere a la equivocación, el error o, o la falta de sustento, digamos el engaño de la cultura, sin Dios y sin la certeza de la inmortalidad del espíritu, queda bastante demostrado por los efectos que vemos en el diario vivir y en nuestro mundo. Entonces, hoy más que nunca el hombre y la mujer necesitan creer, tener certezas, directrices seguras para conquistar la felicidad. Esta felicidad no se encuentra fuera de ellos mismos, sino dentro de cada uno de nosotros, en nuestra intimidad de nuestro ser. Entonces, ya para terminar esta primera parte, el Evangelio según el Espiritismo, por lo tanto, en razón de la profundidad moral, filosófica y espiritual de sus contenidos sublimes, es portador de la esperanza. Nos permite desarrollar nuestro máximo potencial como espíritus, nos da fe en el presente y en el porvenir. Es un faro realmente de luz para esta humanidad y yo diría que es el código moral por excelencia que se necesita conocer, aplicar en nuestras vidas y divulgarlo a la mayor cantidad de personas que puedan recibirlo. Dice, es el verdadero faro de bendiciones. El verdadero faro de bendiciones confirma la promesa de Jesús acerca de que enviaría al Consolador. Eso lo dijo Jesús. Bueno, yo me voy, pero les voy a enviar el Consolador para que les explique ya con esa evolución de 2000 años y tengan la madurez suficiente para entender, porque hay cosas que no entenderían ahora, eso fue hace 2000 años. Entonces, ese Consolador realmente es la enseñanza espiritual, el Evangelio, entendido en su más alta verdad y honestidad con respecto al mensaje del Maestro. Dice, enviaría al Consolador para que erradicara las causas de los sufrimientos humanos. Yo creo que el mayor aporte que puede hacer un ser espiritual es enseñarle a los seres humanos a trascender el sufrimiento.
O sea, todos los seres que encarnamos en la tierra tenemos padecimientos y sufrimos, pero no tenemos nada o nadie que nos explique cómo liberarnos del sufrimiento y de las ruedas de reencarnaciones, ruedas de reencarnaciones con un tópico karmático. Entonces, este es el camino que da esta instrucción para liberarnos a todos, de manera que podamos superar dolores y lágrimas en este mundo de expiación y pruebas. Entonces, para aquellos que tienen sed de Dios y de la verdad, y aquellos que buscan honestamente una enseñanza espiritual de altura, pues aquí la podríamos resumir. Aquí se encontraría. Entonces, José María Fernández Colavida es la que escribió hermoso, este hermoso preámbulo, este prólogo de la presente edición. Entonces, aquí vamos a cerrar el estudio. Agradezco que su paciencia. Vamos a dar la otra parte, nada más que nos vamos a quedar con las personas que han seguido esta instrucción. Y para la siguiente sesión, que sería la sesión número 3, vamos a estudiar el prefacio. Este prefacio es bonito porque fue escrito por una entidad o un ser que se hace llamar el Espíritu de Verdad. Y de ahí vamos a empezar ya propiamente el estudio, empezando con la introducción. Y esto va a ser algo muy bonito, muy hermoso, maravilloso. Invitamos a todos los que ven este material en vivo y en diferido, que continúen con este estudio que seguramente si lo aplicamos transformará nuestras vidas. Entonces aquí cerramos esta instrucción y les doy las gracias y les pido a los compañeros que se mantengan un tiempito más para poder comentar y platicar aquí. Gracias por su asistencia a esta sesión. Gracias.